Muy buenos días. Este es Daniel Rentería, ¿cierto? Sí, señor. El más juicioso de todos, el que llega de primerito. Profe, es que le quería comentar que hoy no voy a poder encender la cámara porque pues hace 2 días me colocaron la vacuna y pues estoy teniendo como síntomas. Ah, Y te está dando duro sí, señor. la vacuna. Sí, Sí, entonces era ahorita para comentarle, pero igual yo estoy ahí pendiente de la clase escuchando. tranquilo, Daniel, tranquilo. Yo sé que usted es juicioso. Gracias, Está, doctor. está juicioso es que es el que primero siempre llega a clase. Entonces Sí, no, señor. no se preocupe por ahí. De, no. Eh, bueno, todavía no son las 10, faltan 5 minutos para las 10, entonces podemos esperar esos 5 minuticos para empezar a las 10 en punto. ¿Tú me Sí, estás señor. oyendo bien ahí, Daniel? Sí, profe, ahí se escucha bien. Ah, bueno, Y ahí importante. ya se está grabando la clase. Sí, yo la estoy grabando porque, pues, desde que comencemos, ¿no? Así no, Ujú. así faltan 5 para las 10, pues si la empezamos faltando 5, pues empezamos a grabar. Sí, señor. Está bien la cosa. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y nos quedan hoy y mañana días de clase y Empezamos con los parciales. el 6, Sí, señor. con el primer parcial del 6 al 10. Y luego entonces inmediatamente viene el segundo y último parcial del 13 al 17. Eso está bien. Sí. Y que por grupos. Sí, profe. Nosotros ayer ya terminamos nuestro, nuestro trabajo. Estuvimos ya como reunidos, organizando todo y pues ya estamos preparados para el lunes, porque somos del grupo 1. Tú eres del grupo 1, Sí, señor, con Janet. protección integral. Integral, sí, señor. Y la, Buenos días, conform, doctor. y la conforman 8 alumnos. Doctor, buen día. Sí, señor. Bueno, ya empiezo a ver nombres. Muy buenos días, don Valentino. ¿Cómo está, don Valentino? Bien, doctor. Gracias a Dios. Y Leonid Alirio, ¿es Leonid? Sí, señor, doctor. Leonid, terminado en D. Leonid. ¿Y por qué no le pusieron Leonidas? Yo qué tan metido soy, no, qué atrevido. ¿Por qué no Sí, le doctor. pusieron Leonidas? Pues ¿De Leonid. claro? Sí, Leonid. Cuando le iban a poner Leonidas, hasta ahí llegó. Ay, la respiración no aguantó más. La mamá dijo, no, Leonid. Y ahí se quedó. Sí, Alirio señor. Marín. Óigame, Leonid, no ha llegado Roxana, pero a usted le quiero comentar, lo mismo se lo diré a Roxana. Eh, el hijo mío me aclaró que es que están interviniendo todos los programas y los computadores y todo se están metiendo y hacen cosas terribles. Por ejemplo, como que en el Congreso pasaron una película porno en el Congreso. Entonces, no es que Roxana Zapata nos haya metido esas dos imágenes, sino que alguien se metió y metió las dos imágenes. Entonces yo voy a exonerar a Roxana Zapata de cualquier responsabilidad. Si la veo, se lo digo ahorita personalmente y si no, usted tenga la amabilidad y le transmite lo que le acabo de decir. Claro, Doc, Muchísimas es que gracias, doctor. cualquiera puede cambiar el nombre aquí. Por ejemplo, yo como Valentino puedo colocar Rocío Gabriela Galindo y oculto la cámara y No, por pongo... favor. No, es un ejemplo. Sí, sí. Entonces pasa eso, que cualquiera se puede cambiar el Sí, en nombre. otras clases también nos han hackeado la clase, doctor, y Sí, también han presentado imágenes desagradables. pero si al Congreso de la República les pasaron un video porno, pues nosotros nos tenemos que dar por bien servidos, que apenas nos pasaron dos pequeñas imágenes, ¿no? Que uno pues las mira y pues eso no dice nada, ¿no? De modo que la pobre Roxana
no tiene culpa de nada. Y ahí la vamos a exonerar de cualquier cosa. Bueno, ya son las 10, ya podemos empezar. Ayer, viendo que el adolescente puede ser sometido a un proceso, me dio por recordar los recursos que están a la mano del estudiante y de cualquier persona que está en un proceso. Entonces, en nuestro ordenamiento tenemos los siguientes recursos. Voy a dar los artículos que están en el Código General del Proceso, que es el que nos interesa. Los recursos son reposición, que lo encontramos en el artículo 318 del Código General del Proceso. Otro recurso es el de apelación, que lo encontramos en el artículo 320 del Código General del Proceso. Un tercer recurso es el de súplica, que está en el 331 del Código General. Otro recurso, que no es instancia, porque mucha gente cree que es instancia. El otro recurso es el de casación, que está en el artículo 333. La casación es un recurso, no una tercera instancia. El recurso de queja, artículo 352, y el recurso de revisión. Bueno, vamos a ver más adelante la casación. Pues para no ponernos a meternos a ver la reposición, la apelación, de pronto la queja sí podríamos meternos con la queja. Entonces los recursos ordinarios que trae, los recursos que trae nuestro Código General, algunos son ordinarios, otros son extraordinarios. La reposición, apelación, súplica, casación, queja y revisión. Esos son los recursos contemplados en el Código General del Proceso. Miremos ahora en el derecho justiniano, derecho justiniano, en el derecho romano, que de los recursos, el que conocieron fue el de apelación. El recurso más importante fue el de apelación. Había otras maneras de recurrir, pero la apelación. La apelación la consideraron los romanos, según versión de Ulpiano, para corregir la injusticia y la impericia de los jueces. Esa fue la idea de la apelación para el derecho romano. Corregir la injusticia y la impericia de los jueces. Dice Ulpiano, nadie duda lo frecuente y necesario que es el uso de la apelación. Appellanti usus quam sit frequens, quemque nasciturus nemo et qui necit. Sí, nadie duda lo frecuente y necesario el uso de la apelación, pues ciertamente corrige la injusticia o la impericia de los que juzgan, aunque a veces sirve para empeorar sentencias bien dadas, ya que no siempre falla mejor el último que pronuncia la sentencia. Estas son traducciones de Ulpiano, que las tengo en latín. Pues, Doctor, ¿me podrías repetir el término en latín? sí, cómo no, pues Gracias. apelacio, apelatio. Dice, appellandi usus quam sit frequens, quamque necessarius nemo est qui necit. Pues, necit. Qui pecum
iniquitatem iudicantum vel imperatiam recorrigat. Licet nonunquam bene lata sententias impeius reformet, neque enim uti melius pronunciat, qui novissimus sententiam laturus est. Eso pues en un latín ahí medio chapaleado. Entonces, ¿qué dijo Ulpiano? Dice, lo frecuente y necesario que es el uso de la apelación, pues ciertamente corrige la injusticia o impericia de los que juzgan, aunque a veces sirve para empeorar sentencias bien dadas, ya que no siempre falla mejor el último que pronuncia la sentencia. ¿Cuál era el trámite que le daban los romanos a la sentencia, a la apelación? La apelación se interponía entre el propio magistrado, o sea, el juez que dictó la sentencia, y lo podían hacer por escrito en el mismo momento en que se pronuncia la sentencia, utilizando el vocablo apelo, doble P y doble L, apelo, bien por escrito, por un libellus apelatorius en el plazo de 2 o 3 días, que en las novelas se amplía a 10. ¿Qué pasa si transcurren estos plazos sin apelación? Pues que la sentencia queda en firme y puede ejecutarse. Ante la apelación, se suspendía la ejecución de la sentencia y si se acepta, el magistrado o el juez redactará una relación de lo actuado, litera dimisoria, que entregará a las partes para su ulterior traslado al funcionario inmediatamente superior. Ante este funcionario superior, la apelación producía un nuevo proceso, por lo que más que un auténtico recurso en el que se dilucida si el derecho ha sido o no bien aplicado, se trata de una segunda instancia. Entonces, con la apelación se iniciaba una segunda instancia o repetición del juicio, en el que la nueva autoridad procede a examinar el total de las causas y a dictar sentencia en los más amplios términos. Recurrida la sentencia, la apelación debe sustanciarse en un plazo que osciló entre 1 y 2 años. Esto en Roma. La incomparecencia del apelante hará que decaiga en su derecho y que la sentencia quede en firme. La del apelado que se supla de oficio por el mismo funcionario. Ahora bien, si prospera, si la apelación es justa, puede declarar la nulidad de la sentencia impugnada y dictar otra nueva, con lo que tendría que iniciarse un nuevo proceso. Si no prospera, las sanciones que deberá sufrir el apelante son muy rigurosas. Mire, las sanciones que debía sufrir el apelante, se le imponía el cuádruplo de las costas de esta segunda instancia. El destierro por 2 años, la confiscación de la mitad de sus bienes, y si era pobre y no tenía bienes, entonces lo ponían a trabajos forzados por esos 2 años. Qué cosita tan horrible. Entonces era mejor no apelar, porque si ganaba la apelación muy bien, pero y si no, miren todo lo que me traía encima. Bueno, ya esto lo reforma Justiniano, y con Justiniano solo se le condena a las costas procesales, quedando al arbitrio de ese nuevo tribunal fijar posibles sanciones pecuniarias según casos y temeridad. La segunda instancia podía ser también recurrida
pero con Justiniano ya esto viene en firme. Bien. Esto es la apelación en el derecho romano. La apelación la tenemos en el Código General del Proceso, en el artículo 320. Pero no sin antes decir que antes está el recurso de reposición. El recurso de reposición, hay que hacer una aclaración. El recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los magistrados, contra el magistrado sustanciador, no susceptible de súplica, y contra los de la sala de casación civil. Sala de casación civil de la Corte, ¿no? ¿Para qué? Para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación. Entonces, el recurso de reposición no procede. Entonces, una apelación no admite recurso de reposición. Tampoco procede contra los autos que resuelvan una súplica o una queja. Tampoco contra una sentencia. Las sentencias no las puede revocar o reformar el juez. El juez lo único que puede hacer es aclarar la sentencia. Y el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso. De la reposición. ¿Cuándo o cómo se tramita ese recurso de reposición? El recurso de reposición se decidirá en la audiencia previo traslado a la parte contraria. Entonces, cuando sea procedente formularlo por escrito, se resuelve previo traslado a la parte contraria por 3 días. Ese es el recurso de reposición. Procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador y contra los de la sala. Bien. Miremos así por encima la apelación. El recurso de reposición está en el 318 del Código General del Proceso. La apelación está en el 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos que le ha formulado el apelante. Entonces, el juez examina la cuestión decidida, pero únicamente en relación con los reparos concretados en el recurso formulados por el apelante. ¿Para qué? Para que el superior revoque o reforme la decisión. Para interponer el recurso, la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia. Es decir, se apela para aquellos, apelan los que la sentencia resultó o el auto resultó desfavorable. Bien. Vamos a hacerle un comentario a este artículo 320, o sea, fines de la apelación. El recurso de apelación se concibe como un medio de impugnación encaminado a provocar
la constancia de los yerros, de las equivocaciones que el impugnante le enrostre a la decisión atacada. El juez solo puede examinar la cuestión en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente. No puede hacer nada más, porque es que antes el juez tenía como una competencia panorámica para corregir todos los errores que advierta en la decisión del inferior y para revocar la decisión impugnada por razones ni siquiera sugeridas por el apelante. Eso ya desapareció. Hoy el juez solo puede examinar la cuestión en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, el recurrente. ¿Por qué? Porque la competencia del juez en este recurso se contrae a contrastar la providencia atacada con los planteamientos expuestos por el apelante. Bien. El recurso de apelación se puede proponer bajo unas siguientes reglas. Bueno, pero antes de la oportunidad, ¿cuáles son apelables? ¿Cuál es la procedencia del recurso de apelación? Según el 321. Son apelables las sentencias de primera instancia. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación. Ese auto que rechaza la demanda, su reforma o la contestación es apelable. El que niegue la intervención sucesoral de sucesos procesales o de terceros. El que niegue el decreto de la práctica de pruebas, ese auto es apelable. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago. El que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. El que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes y el auto que rechace de plano la entrega. Y los demás expresamente señalados en el código. Entonces, la procedencia son apelables las sentencias y los autos de que trata el 321. Ahora, oportunidad y trámite. Doctor, una pregunta. Señor. Qué pena con usted. Usted acaba de decir que el auto, que el auto que ponga fin a un proceso es apelable, así sea de mínima cuantía, doctor. Bueno, la norma no nos aclara la cuantía, porque es que dice que son apelables las sentencias y los autos proferidos en primera instancia. Entonces, si en primera instancia un auto le pone fin al proceso por cualquier causa, ese auto, en sentir del 321, sería apelable. Okay. Mire usted, por ejemplo, el demandado paga. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Si pagó, Darlo por terminado por pago total de la obligación. claro, hay que ponerle fin al proceso. Por cualquier causa le ponga fin al proceso. Entonces puede ser por pago. De pronto hay una transacción. De pronto hay una dación en pago. El demandado le dice al demandante, oiga, yo no tengo plata. Acépteme este carro por la deuda o acépteme este apartamento por la deuda. Entonces la transacción le pone fin al proceso. Entonces, el que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Entonces, ese auto
Que eso no, ese proceso de honor se resuelve por sentencia, sino por auto. Entonces el auto que le pone fin al proceso puede ser apelable. Bueno. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciar. Entonces, la apelación contra cualquier providencia que se emita en una audiencia deberá interponerse inmediatamente en forma verbal. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al final la audiencia inicial o la instrucción y juzgamiento según corresponda. La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó en el auto de su notificación personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado. La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio del de reposición. Entonces uno le pasa al memorial diciendo, señor juez, respetuosamente, interpongo recurso de reposición y el subsidio, el de apelación. Es decir, en caso que usted no me conceda la reposición, concédame la apelación. Bueno. Para no leernos todo ese artículo, tomen nota, pues, cuando yo hablo un comentario, pues tomarle nota. Dámosle un comentario a ese artículo 322 que habla de la oportunidad y requisitos del recurso de apelación. La oportunidad para interponer el recurso de apelación depende principalmente si la decisión es pronunciada en audiencia o por fuera de audiencia. Si es pronunciada en audiencia, la decisión queda notificada en estrados apenas se pronuncia. Entonces uno queda notificado por estrados. Y el recurso debe interponerse verbalmente de inmediato. En el segundo caso, cuando se interpone por fuera de audiencia, aunque la disposición señale que se deben interponer en el acto de notificación personal o dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estado, pues eso no es del todo cierto. Puede ser así, la oportunidad para apelar quedaría excesivamente comprimida por el hecho de la notificación personal. Lo cierto es que cuando la providencia se emita fuera de audiencia, debe ser notificada personalmente por aviso o por estado. Y de todas maneras, el término para apelar es de 3 días contados desde el día siguiente a la notificación. Y lo mismo sucede con el recurso de reposición. De modo que si no se impugna en este tiempo, cobra ejecutoria. ¿Qué nos dice el artículo 302 del Código General del Proceso? Vamos a ver qué nos dice el 302. 302. Ejecutoria. Las providencias, es decir, ejecutoria y cosa juzgada. 302. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas cuando no sean impugnadas o no admiten recurso. Entonces, las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez que han sido notificadas. Obviamente, si no ha sido impugnada. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutariada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutividades 3 días después de notificadas. Cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. Bueno. Entonces, siguiendo con la explicación, no parece lógico ni coherente que el recurso de apelación solo se pueda interponer en el momento de la notificación. Y en cambio, el de reposición contra la misma providencia sí se puede interponer dentro de los 3 días siguientes, como parece sugerirlo el inciso segundo de este artículo 322 que estamos leyendo. Aquí que tenemos que decir que la disposición, o sea, el artículo 322, omite señalar que también puede interponer recurso, que también se puede interponer recurso de apelación contra una decisión dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la aclaración. Bueno. La sustentación de la apelación, la ley hace distinción entre la apelación de autos y la apelación de sentencias, y además distingue la providencia pronunciada en audiencia de la emitida por escrito. Cuando la apelación es de auto pronunciado en audiencia, debe ser sustentada a la hora de interponerla. En el momento de interponerla se sustenta. Y si es de auto emitido por escrito fuera de audiencia o diligencia, la apelación debe sustentarse dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia atacada. Bueno. Ustedes tuvieron que haber estudiado los efectos en que se concede la apelación. Hay 3 efectos: el efecto suspensivo, devolutivo y el efecto diferido. La apelación puede concederse en el efecto suspensivo. Entonces, si se trata de sentencia y usted apela de una sentencia, ¿qué pasa? Que se suspende el proceso, porque inmediatamente el proceso tiene que subir ante el superior para que lo revise. Y entonces ahí queda en suspenso hasta que se resuelva. Entonces, cuando el superior resuelve, entonces usted como juez dicta un auto en que usted dice: cúmplase lo dispuesto por el superior. Entonces ese en el efecto suspensivo. Se concede la apelación en el momento que se concede, el proceso se suspende desde la ejecutoria del auto que la concede. Y después viene, cuando ya regresa de la apelación, entonces usted retoma otra vez la competencia y usted dicta un auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Usted tiene que hacer lo que diga el superior. En el efecto devolutivo, se concede la apelación en el efecto devolutivo. En este caso, no se suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso. O sea, que el proceso sigue mientras se surte la apelación. Y en el efecto diferido, en este caso se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. Bueno. Las apelaciones de otras sentencias
se conceden en el efecto devolutivo. Y no puede hacerse entrega de dineros u otros bienes hasta que no se resuelva la apelación. Después de la apelación viene la remisión del expediente, de sus copias, etcétera, etcétera. Doctor Aldamar, Señor, ¿quién habla? José Ah, Rocha. Doctor, se- sí, en el efecto diferido, se suspende la decisión que haya tomado ese juez, continúa el proceso, ¿qué se le manda? ¿Copias o le manda el expediente original o qué se le manda al superior? no, se le manda copia de todo lo actuado. De todo lo actuado. Y si Sí, el superior llega a revocar esa decisión tomada por el inferior, ¿qué pasaría ahí? pues todo se retrotrae al resultado de la providencia. Porque Así el inferior haya continuado con el proceso, con el desarrollo del proceso normal, ¿ok? sí, pues es que se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero continúa el curso del proceso. Ok. Eso no hay nada que hacer. Y tratándose de apelación de autos, la remisión del expediente o de sus copias al superior se hace una vez se surte el traslado del escrito de sustentación. En el caso de las sentencias, el envío se hace una vez presentado el escrito a que se refiere el numeral tercero del artículo 322. ¿Y cuál es el numeral tercero del 322? En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia de entre los 3 días siguientes a su notificación o la del auto que niega la reposición. ¿Sí? Señor. Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación dentro del plazo señalado en este numeral. Cuando se apela a una sentencia, el apelante al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella o dentro de los 3 días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictado por fuera de audiencia, debe precisar de manera breve los reparos concretos que le hace a la decisión sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. Bueno, entonces se le remite copia del expediente y eso pues a costa del apelante. Esas costas sí las tiene que pagar el apelante. Claro, porque es el interesado en la apelación. Ok, Eh, doctor. mm, Aquí hay una parte que si el superior considera necesarias otras piezas procesales, se las solicita al juez de primera instancia por auto que no tiene recurso y por el medio más expedito, quien procederá en la forma prevista en el inciso anterior. Entonces, el secretario debe remitir el expediente o la reproducción al superior dentro del término máximo de 5 días contados a partir del momento previsto en el inciso primero o a partir del día siguiente. ¿No? Ahora, hay algo importante, el recurrente debe pagar el valor de la reproducción de las copias que suben al superior. Porque, ¿qué pasa si no paga el valor? La norma dice que el incumplimiento se considera falta gravísima. Pues resulta que los jueces han dado por falta gravísima declarar desierto el recurso. Lo declaran desierto. Todo porque usted no pagó el valor de la reproducción de las piezas que necesita el superior. Bueno.
Trámite de la apelación de autos, el 326. Cuando se trate de apelación de un auto, del escrito de sustentación se dará traslado a la parte contraria en la forma y por el término previsto en el inciso segundo del artículo 110. Entonces el traslado, aquí hay que aclarar que se surte en la Secretaría por 3 días. Estos traslados se incluyen en una lista que se mantiene a disposición en la Secretaría del Juzgado por 1 día. Bueno. Y sigue pues todo el trámite de la apelación. Entonces esos son recursos ordinarios. Viene un recurso extraordinario, que es el recurso de súplica. El recurso de súplica, dice el 331, procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de apelación de un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios profiere el magistrado sustanciador. La súplica debe interponerse entre los 3 días siguientes a la notificación. Interpuesto el recurso, se correrá traslado a la parte contraria por 3 días. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien actuará como ponente para resolver. Entonces, le correspondió a este magistrado. Pero si ese magistrado deja vencer el término del traslado, entonces el secretario de la corporación pasa el expediente al magistrado que sigue en turno y ese va a actuar como ponente para resolver. Bueno. Después viene el recurso extraordinario de casación. Ese recurso sí que es bonito, muy bonito. Pues a ver, la casación, hay casación civil y casación penal. Algunos historiadores y juristas consideran que el recurso de casación procede directamente del derecho romano y señalan a las novelas, porque la fuente del derecho estaba también en las novelas. No solamente en la ley, sino en las novelas. Esas novelas permitían a la parte grabada por la sentencia del glorioso prefecto del Sagrado Pretorio, que era inapelable. Entonces, parece pues que tiene su origen en las novelas de Justiniano, de la época Justiniana.
porque Justiniano tuvo también sus propias obras. Bueno. Entonces, miremos la casación que está en el artículo 333. El mismo artículo nos dice que es un recurso extraordinario. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. La finalidad del recurso de casación, podríamos agregarle, es la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. Aquí se permite incluir lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que comprende todos los instrumentos internacionales que han sido incorporados en nuestro ordenamiento. El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. Procede cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. ¿Cuáles son esas sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia? Las dictadas en toda clase de procesos declarativos, las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto. Entonces, el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, contra las dictadas en toda clase de procesos declarativos, las dictadas en las acciones de grupo y las dictadas para liquidar una condena en concreto. Entonces, por ser un recurso extraordinario, yo me atrevería a decir que no procede contra todas las sentencias, sino contra aquellas señaladas en la ley procesal, que ya vimos cuáles son. Las dictadas en procesos declarativos, las dictadas en las acciones de grupo y las dictadas para liquidar una condena en concreto. De las dictadas en el 334. Entonces, en otras palabras, la regla general es la improcedencia del recurso. La excepción, su procedencia en los casos previstos en el 334. Bueno. Entonces, podemos agregar que el legislador en uso de sus atribuciones ha procedido razonablemente a establecer el recurso de casación solamente para determinadas sentencias. No se ha demostrado que la norma demandada, al disponer que solamente proceda el recurso de casación contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios que versen sobre el Estado civil, quebrante la Constitución. Eso, algunos dicen, pero eso no es así. Al contrario, es conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque no viola ninguna de sus normas.
Bueno, hay una casación que se llama adhesiva, porque interpone el recurso de casación la parte interesada, obviamente. Entonces, cuando una parte con interés interponga el recurso de casación, también se le puede conseguir a la otra parte. Eso es lo que se llama casación adhesiva. Adhesiva, ¿por qué? Porque tiene utilidad en tanto le abre la puerta a un recurso que en principio no tendría cabida y que su procedencia depende de que la otra parte también impugne y el monto de su interés para recurrir no supere o supere el mínimo exigido. Las causales de casación están en el artículo 336. Hay 5 causales de casación. De estas, la causal segunda, la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de un error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho. Entonces puede uno acudir en casación por error de derecho, por el desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba. También se acude en casación cuando la sentencia no está en consonancia con los hechos, cuando no está en consonancia con las pretensiones de la demanda o no está en consonancia con las excepciones propuestas por el demandado. Contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Y haberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que esos vicios hayan sido saneados. No se puede, la Corte no puede tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Entonces, no puede tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, la Corte podrá casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Esto nos está diciendo que hay una posibilidad de casar oficiosamente la sentencia y es lo que concreta la expansión, la finalidad del recurso de casación, porque mediante ella la Corte puede defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales. Entonces, por error de derecho y por error de hecho. Una de las causales de casación es que la sentencia sea violatoria de una norma de derecho. Y hay 2 caminos por los cuales puede ocurrir esa infracción. De un lado existe la llamada violación directa, que como lo dice la Corte, implica de suyo la exclusión de todo reparo sobre la apreciación de pruebas y por lo tanto la impugnación se concreta en la imputación al fallo del quebrantamiento de la ley sustancial. Y la segunda es la violación indirecta, que parte de la existencia de errores probatorios de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia. Entonces, si usted considera que la sentencia incurrió en un error de hecho o en un error de derecho, podría acudir en casación. Se incurre en error de hecho cuando se desacierta
en la contemplación objetiva de la prueba. Error de hecho. Cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba. Mientras que el error de derecho se traduce en la equivocada contemplación jurídica de ella. Entonces, a veces se dice que el error debe ser, el error de hecho debe ser manifiesto, es decir, tan grave, tan notorio que a simple vista se imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio. Entonces, ese error de hecho debe resultar de contraevidencias notorias y patentes, porque es que la equivocación debe ser protuberante. Se trata de una falla intolerable que la simple observación del expediente pone de manifiesto con absoluta certeza. Bueno. Entonces el error de hecho debe ser, debe ser manifiesto, es decir, que aparece de bulto, uno lo ve. Bueno. El recurso podrá interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. El recurso puede interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. ¿Por qué 5 días? Dice el 337. El recurso podrá interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Claro, porque es que el término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia es de 5 días. Y este es el plazo para interponer el recurso de casación. ¿Sí ven? El 337 nos dice, el recurso podrá interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. ¿Por qué? Porque el término ejecutoria de la sentencia de segunda instancia es de 5 días. Y es en ese plazo en que se puede interponer el recurso de casación. Ahora. Doctor, qué pena con usted, pero ¿cómo se podría demostrar un error de hecho ahí? Es que el error de hecho es esa falta de apreciación de las pruebas. Se incurre en error de hecho cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba. Ese es el error de hecho. Y el error de derecho es la equivocada contemplación jurídica, es decir, la equivocada aplicación del derecho. Entonces, la violación indirecta se produce por error de hecho o error de derecho. Es decir, ese error debe ser grave y notorio, que a simple vista se imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio. Bueno. Oportunidad para interponer recursos 5 días. El recurso de casación. 340. Concesión del recurso. Reunidos los requisitos, el magistrado sustanciador, por auto que no admite recurso, óigase bien,
reunidos los requisitos legales, el magistrado sustanciador por auto que no admite recurso ordenará el envío del expediente a la corte. Porque es que estamos profiriendo un recurso contra una sentencia proferida por un tribunal. Entonces, ¿quién es el competente para conocer de la casación? La Corte Suprema. Entonces, el magistrado sustanciador del tribunal ante quien se interpuso por auto que no admite recurso, ordena el expediente a la Corte, pero lo envía una vez que quede ejecutoriado el auto que lo otorgue. Y entonces ese auto que concede el recurso de casación no es susceptible de ningún recurso. Entonces, el auto que concede el recurso de casación no es susceptible de ningún recurso, porque es que así lo dice el 340. Los requisitos, reunidos los requisitos legales, el magistrado sustanciador por auto que no admite recurso. O sea, el auto que concede el recurso de casación no es susceptible de ningún recurso. Pero ¿y qué pasa si lo niega? Entonces el auto que deniegue la casación puede ser impugnado por el recurso de reposición y en subsidio el de queja. Ese recurso de queja tenía un nombre distinto y un procedimiento diferente. Perdóname un segundito. Sí, Giorgio, dime. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hello? Bueno, excúsenme, pero que me sonó el... Bueno. Bueno, ¿qué efectos produce el recurso? Dice el 341 que la concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil o se trate de sentencia meramente declarativa o cuando haya sido recurrida por ambas partes. En la oportunidad para interponer el recurso, nos dice el 341, el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. En la oportunidad para interponer el recurso, el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la sentencia. Déjenme un momentico.
¿Aló? Sí, aló. Estoy Qué mirando. pena, pensé que no tenía audio. No, sí, tiene audio. El que no tiene voz soy yo. Es que estoy... Tantas cosas que uno mira. Bueno. Entonces había dicho que de conformidad con el 341, el recurrente puede solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados en el auto que conceda el recurso y se debe constituir de entre los 10 días siguientes a la notificación. Entonces, corresponde al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. Entonces, uno puede ofrecer una caución para que se decrete la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. Esta caución se presta para pagar posibles perjuicios a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que pueda percibir. Lo que sí ha quedado claro es que el auto que decide sobre la admisibilidad del recurso debe ser proferido por el magistrado sustanciador, sin importar si lo admite o lo inadmite. Entonces, el que resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación debe ser emitido por el magistrado sustanciador, si la admite. Y si no se admite, entonces la sala la que lo profiere. Entonces, una vez que se admite el recurso, hay un traslado común, se ordena un traslado común por 30 días para que los recurrentes presenten las demandas de casación. Bueno, los requisitos de la demanda son los requisitos comunes. Ahora, dice el 345, cuando no se presente en tiempo la demanda, el magistrado declarará desierto el recurso y condenará en costas al recurrente. Siendo varios los recurrentes, la recepción del recurso solo podrá afectar a quien no presentó oportunamente la demanda. La demanda de casación será inadmisible en los siguientes casos, dice el 346. A la sala de casación civil le compete dictar el auto que admite la demanda y contra este auto no procede recurso. Tenemos que decir que si no se concede el recurso, hay quienes han pensado equivocadamente que la inadmisión de la demanda de casación implica una oportunidad para corregirla. No, hay que aclarar. La inadmisión de la demanda de casación no implica una oportunidad para corregirla. Por eso no podemos considerar que se está haciendo un requerimiento al demandante para que subsane los defectos. Entonces, la inadmisión, ¿a qué equivale? La inadmisión equivale a un rechazo de plano, porque no hay posibilidad de corregirla. Entonces, que quede claro.
la inadmisión de la demanda de casación no implica una oportunidad para corregirla. Por ello no contiene requerimiento al demandante para que subsane los defectos. Equivale realmente a un rechazo de plano porque no hay posibilidad de corregirla. Bueno. Pero doctor, el auto en ese caso saldría inadmitiendo o rechazando de plano. Se inadmite la demanda de casación por X, ok. Es Así, que así diría el auto. sí, se inadmite. Inadmítese la demanda de casación. Y contra ese auto no procede recurso No, alguno. no procede ningún recurso. Ok, doctor. Y es que la inadmisión, como lo estaba comentando ahorita, no es una oportunidad que se está dando para corregir la demanda. No es un requerimiento al demandante para que subsane los defectos. La inadmisión es un rechazo de plano. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de corregirla. Bueno. Doctor, y cuando la admiten y se pronuncian a los años, no casando la sentencia por el fracaso de la misma demanda, ¿hay que aplicar? Repítame otra vez su pregunta. Es decir, se presentó el recurso extraordinario de casación y fue admitida ante la Corte Suprema de Justicia, diga sala laboral, sala penal o sala civil, cualquiera de las tres salas. Al cabo de los años, después de haberse surtido los pasos tanto al recurrente como a la otra parte, bueno, entra el expediente al despacho para fallo y bueno, y después del cabo del tiempo llegan y dicen, dado el fracaso de la demanda de casación, no casa la sentencia. ¿Ahí qué aplicaría? Es que vea, cuando se admite la demanda de casación, hay un traslado común de Correcto. de Correcto. ese auto, ¿no? Y Sí. entonces es un traslado que se da por 15 días para que formulen todas las réplicas que consideren pertinente. Y una vez que ya se vence ese término, el expediente pasa al magistrado para que elabore el proyecto de sentencia. Y entonces, elaborado ese proyecto, se puede fijar fecha para la audiencia. Y pues, eso lo preside el presidente de la sala. Y allí mismo en eso, pues hay una serie de pruebas que se hacen, ¿no? Sí. ¿No? Por ejemplo, interrogar a los abogados sobre los fundamentos de la acusación. En fin. Incluso se pueden decretar, la sala puede decretar pruebas de oficio. Entonces, ¿se casa o no se casa? Entonces, si no prospera, entonces condenan al recurrente en costas. Dado el carácter oral del proceso diseñado en el Código General del Proceso, la ley faculta a la Sala de Casación Civil para realizar audiencias encaminadas a precisar las alegaciones de las partes. Entonces, los magistrados tienen ahí opción para interrogar a los apoderados sobre los fundamentos que tuvieron para interponer la demanda o el recurso. Entonces, si la Corte casa una sentencia,
pues entonces se declaran sin efecto los actos realizados y debe cumplirse lo proferido en la sentencia. Bueno. Hay un auto que estoy tratando de acordarme, ¿cómo se llama? Ay, esto es tremendo cuando uno lo tiene en la punta de la lengua, pero no. Cuando llega el momento, es que ese es el derecho es lo más traicionero del mundo. Usted cree tenerlo, usted cree saberlo, pero cuando lo necesita no sale. Entonces, es que me voy a referir cuando se niega el recurso de apelación, se procede a ir en queja. Cuando el juez de primera instancia deniega el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el recurso de queja para ante el superior. Y ese mismo recurso procede cuando se deniega el de casación. Pero entonces, ese auto que negó la apelación tenía un nombre que se me olvida en este momento, que no me llega. Y ese recurso fue cambiado por completo y se le llama ahora recurso de queja. Si yo lo encontrara. No me acuerdo de. No me acuerdo. Bueno. De pronto cuando menos lo pienso, ¡pum!, me salta la liebre. El recurso de queja de que trata el 352 y que ese mismo recurso procede cuando se deniega el de casación. Aunque este artículo 352 solo habla del recurso de queja, lo cierto es que este recurso se interpone en subsidio del recurso de reposición. Sin embargo, no. Sí, el recurso de queja deberá interponerse en subsidio de el de reposición contra el auto que negó la apelación o el que negó la casación. Entonces, y se interpone ante el superior, ¿cierto? Porque es que el magistrado del Tribunal Superior me negó el recurso de casación. Entonces, sube a la corte. Y si ahí el magistrado, si el superior estima indebida la denegación de la casación, entonces puede admitirla y le comunica su decisión al inferior y le tiene que decir en qué efecto le concede la casación. El artículo 352 y 353, los artículos no dicen en qué término debe interponerse el recurso de queja, pero
al indicar que debe ser subsidiario del recurso de reposición, esto nos obliga a entender que debe ser interpuesto dentro de la misma oportunidad establecida para el recurso de reposición, y esa oportunidad es la que nos indica el 318. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptible de súplica y contra los de la sala de casación. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan el recurso de abolición. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten en forma verbal, inmediatamente se pronuncie el auto. Entonces, dice, cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso deberá interponerse por escrito entre los 3 días siguientes a la notificación del auto. Y el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso. Entonces, decía yo que la disposición que estábamos comentando, el 353, no señala en qué término debe interponerse el recurso de queja, pero que debe ser subsidiario del de reposición. Y esto nos obliga a entender que debe ser interpuesto dentro de la misma oportunidad establecida para el recurso de reposición. El recurso de reposición se debe formular por escrito y se resuelve previo traslado a la parte contraria por 3 días. Entonces, ese es el término en que debe interponerse el recurso de queja, porque se debe conceder en el mismo de reposición, porque dice, debe interponerse el recurso de queja, pero al indicar que debe ser subsidiario del de reposición, entonces nos obliga a entender que debe ser interpuesto 3 días en ese traslado de que trata el 319, el 318 y el 319. A partir del recurso de queja, semejanza de los demás recursos, se plantea ante el juez que ha pronunciado la decisión impugnada y se tramita íntegramente. El documento que contenga la impugnación, lo mismo que las copias de las piezas procesales, debe ser remitido directamente por el juzgado o el tribunal que emitió la providencia al despacho que debe desatar el recurso de queja. Entonces, desapareció. Ay, es que ahora sí que estoy fregado. Desapareció ese recurso y fue reemplazado por el de queja. Yo tengo que encontrar eso. No voy a descansar hasta que no encuentre dónde estudié yo eso. En alguna oportunidad lo estudié. Ese es el problema de que el derecho no le llegue a uno. Por eso cuando uno no lo tiene, no lo tiene. Y es mortal porque cuando uno está en audiencia y no le llega a uno el derecho, terrible. Uno entiende la disposición, pero, en fin. Entonces, que quede claro que el recurso de queja se interpone en subsidio del de reposición,
contra el auto que negó bien la apelación o la casación. ¿Qué más podemos decir? Vienen otros recursos extraordinarios, como el recurso de revisión. El recurso de revisión. A uno en el ejercicio de la profesión le pasan muchas cosas. Yo era vicepresidente de Gran Financiera, vicepresidente jurídico de Gran Financiera. Gran Financiera era la corporación financiera más grande que había en el país. Y las directivas de Gran Financiera o Gran Financiera fue demandada. Y a mí me tocó pues atender ese caso, pero resulta que no teníamos pruebas de ninguna naturaleza para controvertir la demanda. Y cuando a mí me pasaron el caso, yo dije, mire, esto es inútil, el proceso se pierde. Se pierde porque no tenemos prueba para controvertir nada. Entonces, yo diría que mejor nos fuéramos a un arreglo, a una conciliación, porque vamos a perder el proceso por falta de pruebas. Bien, yo advertí que el proceso se perdía. Dicho y hecho, sentencia condenatoria. Perdimos el proceso. Entonces, como no había pruebas para poder defenderse contra esa sentencia, yo no metí ningún recurso. Entonces uno de los miembros de la Junta me formuló un disciplinario. Es el único disciplinario que yo he tenido en mi vida. Y entonces el disciplinario, la queja fue que yo no interpuse del recurso. Miren, los recursos no son obligatorios. Los recursos están al arbitrio, al buen criterio del abogado. Si usted considera que puede interponer recurso de reposición, lo interpone. Si usted considera que puede interponer el recurso de apelación, lo interpone. Pero si usted considera que no es prudente interponer ningún recurso, entonces usted se abstiene y no comete ningún delito. Resulta que si yo hubiera apelado de la sentencia, nos vamos para segunda instancia y yo no tengo pruebas para presentar, pruebas que sustenten mi apelación. Por ende, entonces, yo me meto en una segunda instancia temeraria y expongo a que mi cliente sea condenado a pagar costas y perjuicios de segunda instancia. Y entonces, por esa razón no lo hice. Entonces, cuando el magistrado me llamó y me dijo, ¿por qué se negó usted a interponer los recursos? Y le dije, señor magistrado, porque usted sabe mejor que yo que los recursos no son obligatorios. Me dijo, sí, señor, son potestativos. Y entonces, ¿usted por qué no interpuso el recurso de apelación? Y le dije, porque yo no tenía ninguna prueba. Si yo me meto a apelación, me voy para segunda instancia y tengo que presentar pruebas de segunda instancia. Entonces, si yo inicio
aboco una segunda instancia y no tengo pruebas para sustentar mi apelación, pues voy a tener una sentencia condenatoria de segunda instancia y los perjuicios van a ser más grandes para mi cliente. Por ende, entonces, yo propuse más bien que nos fuéramos a una conciliación. Y partamos de la base, señor magistrado, que cuando a mí me dieron el proceso, yo dije que ese proceso se perdía y que se perdía por falta de pruebas. Y entonces, una vez que me dieron el negocio y ya se produjo la sentencia, entonces me dijeron, no, interponga los recursos ahí, para mamarle gallo al demandante ahí para tenerlo en espera, para ver si se desespera. Eso no son fundamentos plausibles para que usted interponga una apelación. Entonces se lo expliqué al magistrado y le causó un malestar terrible. Dijo, por Dios, estas son las cosas que a uno le pasa cuando está ejerciendo la profesión. Y es que esa gente cree que uno como abogado tiene la varita mágica para mantener bajo estado de insomnio a la contraparte. Dijo, no, señor, hizo muy bien en no interponer ningún recurso. Y aquí están las cartas donde usted advierte que el proceso se pierde por falta de pruebas. La moraleja de esto es que yo hasta hace poquito, pero ya no, ya acabé con todo eso. Yo tenía una caja de cartón donde guardaba todas las copias de todas mis actuaciones en las empresas. Entonces, guardé copia de las notas mías diciendo que el proceso, que no me hacía cargo del proceso porque el proceso se iba a perder por falta de pruebas. Entonces le dije, señor magistrado, si usted me permite, yo voy a traer una cajita. Llevé la caja y empecé a buscar delante de él y encontré, mire, con esta carta yo advertí esto, con esta carta advertí esto, con esta carta advertí esto. Me dijo, no, usted fue muy diligente, muy juicioso. Usted se negó a llevar el proceso porque se iba a perder de todas maneras. Por consiguiente, yo lo voy a exonerar de todos los cargos. Y vino entonces el rebote de pelota. Entonces ya yo demandé a ese funcionario que se quejó, que me puso la queja. Entonces, todo lo que ustedes hagan en el desempeño de un cargo, guárdenlo, porque no saben en qué momento les salta la liebre. Es que yo dije esto, ¿sí? ¿Usted puede probar eso? Sí, cómo no. En su oportunidad yo envié esta nota, hice esto, esto y esto y esto y esto. De modo que guárdenlo porque en cualquier momento les salta la liebre. Bueno, yo quería hacer esas observaciones hoy sobre los recursos. Entonces, recordemos que los recursos admitidos en nuestro Código General del Proceso son el de reposición, apelación, súplica, casación, queja y revisión. La reposición está en el 318, la apelación está en el 320, el de súplica está en el 331, la casación está en el 333, el de queja está en el 352 y la revisión en el 354. O sea que tenemos 6 recursos aceptados por el Código General del Proceso. No hay más recursos. Y entonces, para los que quieran profundizar, pues busquen el Código General del Proceso y ahí están los artículos que deben consultar para recordar los recursos. Ustedes sí vieron bien los recursos, estudiaron bien en su oportunidad la reposición, la apelación, todo eso en el derecho, bueno, el derecho procesal. ¿Ustedes vieron eso? ¿Sí o no? A ver, ábranme los micrófonos porque todos los tienen cerrados. Sí, doctor, claro, por supuesto que sí vimos recursos, claro que sí. ¿Los vieron todos?
Sí, claro, lo que usted acaba de mencionar, recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso extraordinario de casación, el recurso de súplica, el recurso de queja, todos esos recursos los dimos, claro que sí, por supuesto que sí. Ah, bueno, ok. Entonces sí quedo como contento porque conocieron de los recursos. ¿Estudiaron la demanda de reconvención? Sí, señor. Sí, seguro. Sí. Pues donde más nos dirigimos a demanda de reconvención fue cuando vimos un laboral procesal. Sí. En cuanto a lo que la contraparte, al contestar la demanda, hacía también como su contrademanda. Bueno, entonces miremos un poquito. No dudo que hayan visto esa figura, pero yo tengo algunas inquietudes. La demanda de reconvención la encontramos en el artículo 371 del Código General del Proceso. Durante el término del traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la de reconvención contra el demandante. Si de formularla en proceso separado, procedería a la acumulación siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a un trámite especial. Vencido el término del traslado de la demanda, se corre traslado de la reconvención al demandante. Y en lo sucesivo, ambas se sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia. Bien, yo, pese a que ustedes hayan visto, yo quiero hacer unos comentarios. ¿Qué pasa si la parte demandada está integrada por varias personas? Entonces, en caso de que la parte demandada esté integrada por varias personas, es decir, son varios los demandados, ahí se forma, ¿qué es lo que se forma? Un litis consorcio, ¿qué? Si es consorcio necesario. Pero litis, ¿qué? Litis consorcio, ¿qué? ¿Pasivo o activo? Un litis consorcio pasivo necesario. Entonces, si la parte demandada está integrada por varias personas, o sea, hay un litis consorcio pasivo necesario, la demanda de reconvención puede formularse por cualquiera de ellas, por cualquiera de los demandados, porque la parte demandada está integrada por varias personas. Y si la parte demandante también es plural, puede dirigirse contra uno o varios de los demandantes. Si la demanda de reconvención obliga a integrar un litis consorcio necesario, debe dirigirse contra todos los litis consorcios, aunque no todos figuren como demandantes. A ver, yo voy a buscarme aquí una disposición. Entonces, yo dije que en caso de que la parte demandada esté integrada por varias personas, la demanda de reconvención puede formularse por cualquiera de ellas. Cualquiera de los demandados puede formular la reconvención. Y si la parte demandante también es plural, puede dirigirse contra cualquiera de los demandantes. Entonces, si la demanda
de reconvención obliga a integrar un litis consorcio, entonces ese litis consorcio será necesario. Y entonces debe dirigirse contra todos los litis consortes, aunque no todos figuren como demandantes. Lo que no se permite al demandado es formular demanda de reconvención contra el demandante y otras personas que no sean litis consorcio necesarios. Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera evitamos que la demanda de reconvención dilate el proceso sin justificación. Entonces, ¿cuándo hay litis consorcio necesario y cuándo se integra el contradictorio? Cuando el proceso versa sobre relaciones o actos jurídicos respecto a los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que lo conforman. La demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hace así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado a quienes faltan para integrar el contradictorio. Entonces, si se integra un litis consorcio necesario, entonces sabemos que cualquiera de los demandados puede formular la demanda, pero debe dirigirse contra los demandados, contra los demandantes, y como hay un litis consorcio, debe demandarse a todos. Entonces la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todos. Si no se hace así, el juez en el auto que admite la demanda ordena notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez dispone la citación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte. Y el proceso se suspende mientras se notifica a las partes que hacen falta, mientras se integra el contradictorio. Bueno. ¿Cuándo hay litis consorcio necesario? Hay litis consorcio necesario cuando la relación jurídica sustancial que se discute o se invoca en el proceso vincula a una multitud de sujetos porque intervinieron todos en su creación o porque sucedieron a quien lo hizo. Es decir, hay litis consorcio cuando en el proceso haya de resolverse sobre, por ejemplo, la existencia o validez de un contrato celebrado por 3 o más personas. Entonces, dado que debe emitirse un pronunciamiento de fondo, entonces sin la comparecencia de uno de esos partícipes del contrato, sería inoponible al ausente por no haber sido oído en juicio. Entonces, todos los sujetos de la relación, sacamos una conclusión, todos los sujetos de la relación deben concurrir al proceso, ya como demandantes, ya como demandados. Y esto obliga a convocarlos y a oírlos en juicio. Quiere decir que los que concurran como demandantes deberán concurrir como demandados. Perdón, los que no concurran como demandantes deberán concurrir como demandados. Entonces, no hay nada que hacer. Todos los demandantes deben concurrir, así como deben concurrir los demandados. Eso es el litis consorcio necesario. Entonces, si falta alguno, entonces no se ha integrado el litis consorcio.
Y entonces cualquiera de los demandados tiene la posibilidad de esgrimir la falta de integración del litis consorcio necesario para que se corrija el defecto antes de seguir en el trámite. Ese es el necesario. Y el cuasi necesario podrán intervenir, dice el artículo 62. El otro era el 61. Podrán intervenir en un proceso como litisconsorcio de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia. Entonces, hay litisconsorcio cuasi necesario cuando, a pesar de la pluralidad de sujetos vinculados a esa relación jurídica, se discute o se invoca si es o no imperioso que vayan todos al proceso. Entonces, por ejemplo, en las obligaciones solidarias deben acudir todos al proceso. Y hay una intervención que se llama ad excludendum o intervención excluyente. ¿Cuándo se da esa intervención ad excludendum? Que la explica muy bien el doctor Jaime Azula en sus obras. Por cierto que el doctor Jaime Azula Camacho falleció hace como un mes aproximadamente. Extraordinario jurista, pero extraordinario. Profesor de Jairo Parra. Por eso tan linda era la relación, que Jairo Parra fue muy respetuoso de su profesor Jaime Azula. Y en público y en privado, Jairo Parra se refería a Jaime Azula como el maestro. Y siempre lo trató de maestro. Y no por burla, sino con sumo respeto. Y entonces Jairo Parra siempre dijo el maestro Azula. Y es que Jaime fue profesor de Jairo Parra en la Universidad Libre. La Universidad Libre dio unos abogados de lujo. Entre esos, Jairo Parra Quijano y Jaime Azula Camacho. Claro que no se sabe si el alumno superó al maestro. Estoy por creer que sí, pero muy difícil. Y se trataban con mucho respeto. Y ya les digo que Jairo Parra siempre trató al maestro Azula, lo trató con respeto, el maestro Azula Camacho. Bien, entonces hay una intervención excluyente o excluyendo que la explican muy bien Jaime Azula Camacho. Quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado hasta la audiencia inicial para que el mismo proceso se le reconozca. Entonces ahí están en un proceso ahí demandante y demandado y viene un tercero y dice no, el derecho no lo tiene usted demandante, tampoco los tiene usted demandado, el derecho lo tengo yo. Y entonces interviene como un tercero. Y entonces la intervención ad excludendum se tramita conjuntamente con el proceso principal. Y entonces se va a pronunciar sentencia y en la sentencia se debe resolver en primer término sobre la demanda, sobre la intervención del interveniente, del excluyente. Bueno, esa intervención ad excludendum es lo más lindo. La vaina quedé mal porque en el recurso de queja no encontré el antecedente del recurso de queja. Ese era otro recurso y se le cambió el nombre. Tengo que buscarme
cómo se llamaba ese recurso. Y se le cambió por el recurso de queja. Bueno, nos queda el día de mañana nada más. Y después entonces entraremos, si Dios quiere, entraremos el 6, porque hoy es jueves 2, ¿cierto? Jueves 2. Mañana es viernes 3. No nos queda sin un día de clase. Porque el 6 ya vienen las exposiciones de los grupos. Entonces tengo entendido que hay 8 grupos, que cada grupo tiene un tema. Y empecemos por los que se van a presentar en primer lugar. Creo que son 8 alumnos que forman la protección, que tienen el tema de la protección integral. Si Roxana Zapata está por ahí, me gustaría verle la cara para decirle algo. Roxana, como dicen los españoles, que se ponga. Puedes aparecer en pantalla, prende tu pantalla. Roxana Zapata, ¿dónde está Roxana Zapata? No aparece. ¿Qué hacemos con ella? Leonid Alirio Mariño, ¿estás o no estás? Tampoco está. ¿No ven que es que se van? Se largan, se van a dormir y no asisten a clase. Doctor, qué pena, me está fallando el audio, dígame. ¿Con quién hablo? ¿Con Alirio Mariño? Sí, presente. Bueno, su compañera Rosana Zapata no está en clase. Qué pena, otra falta más. Entonces ya lleva 4 fallas, Roxana Zapata. Bueno, usted tenga la amabilidad, Leonid Alirio Mariño Murillo, de decirle que yo la estaba solicitando, no para comprobar si había ido a clase, que ya vi que no vino a clase, y tiene otra falla más que le tienen que contabilizar. Ojo, representante de curso, usted está pendiente. Andrea Alegría, otra falla más para Roxana Zapata. Ya completa 4 fallas. Entonces, para decirle Buenos días, que ella no es responsable de esas figuritas, esos cuadros que están apareciendo con frecuencia en el computador y que todos la vimos, porque parece que ese es algo que están acostumbrando a hacer. Y me explicaba el hijo mío que hasta en el Congreso les metieron una película porno, de modo que por ahí Rosana esté tranquila en eso. Yo había dicho que iba a hablar con la decana. No voy a hablar con la decana porque veo que Rosana no tiene ninguna responsabilidad. Pero en lo que sí no le puedo perdonar es la falta de hoy. Entonces, yo no sé si esta materia se pierda con 4 fallas. Usted me dirá, representante de curso, Andrea Alegría. Doctor, muy buenos días. En principio nos habían dicho que era con 4 fallas que se perdían las materias, pero el módulo pasado el doctor nos informó que se perdía con 5 fallas. Bueno, no me importa lo que haya dicho el profesor en el módulo anterior. A mí me interesa es saber las disposiciones de la universidad. Es que con una materia como esta, 3, 4 fallas, con 4 fallas ya es suficiente para que se pierda la materia. De modo que de usted depende que me diga bien, Andrea, qué personas tienen o no tienen derecho de presentar estos exámenes, porque ya la perdieron por falla. Usted lleva la contabilidad, ¿cierto?
Señor, esta tarde se lo envió a la doctora Claudia para que se lo haga llegar, profe. Entonces yo sí quiero saber quiénes perdieron por faltas. Simplemente, Señor. simplemente me dice, mire, los siguientes alumnos perdieron por faltas. Señor, ya le escribo, ya me pongo a revisar la lista y ya se lo envió a la doctora para que se lo pase a usted, doctor. ¿Y por qué no me lo envía a mi correo directamente? Ok, perfecto. Está bien lo que usted haga con la doctora Claudia. Lo que haga la doctora Claudia está muy bien hecho. Yo lo respaldo y lo apruebo. Pero a mí me gustaría tenerlo en mi correo. Usted tiene ya mi correo, ¿cierto, Andrea? Doctor, ¿me lo puede verificar nuevamente, por favor? Bueno, se lo repito para usted y para todos. Maralta Edgar. Maralta es Altamar al revés. Maralta Edgar, todo unido y en minúsculas. Maralta Edgar @hotmail.com. Ese es mi correo. Entonces, por favor, Andrea, usted me dice quiénes llevan la materia perdida por fallas. De acuerdo, doctor. Ya Muchas me gracias, coloco en Andrea. esto. Bueno, me place pues saludarlos. Que pasen un resto de día lo más agradable Doctor, Muchísimas posible. gracias. Doctor Altamar, Gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Gracias, Excelente doctor. tarde. Hasta Entonces, luego. entonces mañana nos vemos. Gracias, Sí. Doc. Una Doctor feliz Altamar. día, doctor. Señor, qué pena con usted. ¿quién habla? José Rocha. Rocha, ¿dónde está Rocha? Rocha. No Mi Ya te me veo, vio. querido. ¿Ya me vio, doctor? no te veo, no te veo. Ah, Aquí. J. Wadid Rocha, ya lo veo, sí. Doctor, Sí. una consultica pequeña. Sí. Resulta que la señorita Roxana Zapata es integrante de nuestro grupo. Nosotros teníamos que una exposición de un tema que usted nos asignó. Entonces, ¿la excluimos o qué hacemos? O es que en ese tema hay 8 alumnos. No, el grupo conformado por nosotros es de 6, incluida la señorita. ¿Cuál es el de la Autoridad de Restablecimiento de Derechos? ¿El tema? No, sí, son las autoridades que tienen incidencia en la infancia y la adolescencia, creo que es. La verdad no lo tengo claro en este momento. Autoridades competentes para el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Don José. De los derechos, sí. Gracias, Andrea, muy gentil. Es el tema 4, ¿cierto? Autoridades para el Restablecimiento de Derechos. Sí, doctor. Son 6. Pues, después de comprobar con el listado que me pase la representante del curso, si en el listado que me pasa doña Andrea Alegría, Roxana, perdió por fallas, pues no hay nada que hacer, no puede presentar, no puede sustentar. Listo, doctor. Porque ya perdió. Listo, As- doctor. Muy Bueno, bien. Muchas gracias y que tenga buena tarde. bueno, igualmente, gracias a ustedes. Bueno, pues.